Bienvenidos, gracias por visitar este canal y por ver el video. La verdad es que para nosotros es un gusto poder compartirles un poco acerca de lo que pues, hemos hecho como proyecto para Laboratorio de Física 2. Y bueno, ustedes en pantalla pueden observar los nombres de mis compañeros. Mi nombre es Willy Ardiano y bueno, los compañeros se presentarán más adelante conforme el transcurso del video. Y es que nosotros actualmente estamos en el curso de Física 2 de la División de Ciencias de la Ingeniería en el Centro Universitario de Occidente, Quetzaltenango, Guatemala. Y pues para nosotros es un privilegio el poder hacer esto y compartirles y bueno, esperando a que aprendamos algo y podamos ver algunas aplicaciones de estos temas que son muy importantes. Explicaremos antes de presentar el proyecto algunos temas, y es que posiblemente algunas personas quienes están viendo este video no han tenido la oportunidad de estudiar estos temas a fondo, entonces queremos explicarlos a grandes rasgos para poder comprender más adelante lo que es nuestro proyecto. Hablemos un poco de la electrostática. Recordemos que la electrostática es una rama de la física. Esta nos ayuda a ver el comportamiento que hay entre cargas, entre partículas, entre objetos que están cargados eléctricamente. Para ello entonces es importante que recordemos que la carga eléctrica es la fuerza que produce un electrón, un neutrón o un protón, y que esta fuerza afecta a otros protones, neutrones o electrones, ya sea repeliéndolos o atrayéndolos. Esto pues nos hace recordar aquel principio muy importante que nos dice que cargas del mismo signo pues se repelen y cargas de distinto signo se atraen. ¿Qué significa esto? Que si tenemos dos cargas positivas, pues estas tienden a alejarse. Sin embargo, si tenemos una carga positiva y una carga negativa, estas van a tratar la manera de juntarse. Existen también materiales donde la carga puede pasar o no puede pasar. Y es interesante porque a los materiales donde la carga pasa o se conduce fácilmente se les llama conductores. Por el contrario, aquellos materiales los cuales no dejan pasar la electricidad se les conoce como aislantes. Hablemos también un poco acerca de la ley de Coulomb. Esta ley es interesante porque nos explica un poco acerca de las fuerzas que interactúan entre dos partículas puntuales. Si nosotros observamos en pantalla nos vamos a dar cuenta que la fuerza es proporcional a la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional a la distancia que hay entre ellas. K es una constante que se le llama constante de Coulomb y que esta va a depender de las unidades que nosotros estemos manejando en nuestros problemas o en nuestras aplicaciones. Hablemos un poco también acerca de lo que es el campo eléctrico, una pequeña introducción. Para esta introducción pues yo quiero que examinemos la repulsión que hay entre dos cuerpos cargados positivamente. A estos cuerpos los llamaremos A y B. Entonces en la figura ustedes pueden observar los dos cuerpos. Nos damos cuenta que el cuerpo A tiene una carga un poco más grande que el cuerpo B. Al cuerpo B se le asigna una carga Q inicial. Si nos damos cuenta, hay fuerzas que están interactuando entre ellas, pero es importante a que observemos que no hay ningún material que está conectado entre estos dos cuerpos. ¿A qué me refiero con esto? Que es interesante poder observar que es una relación y es una interacción que hay a distancia. No hay un hilo, no hay un cordel que conecte estos dos cuerpos. Sin embargo, están reaccionando. Es interesante porque entonces supongamos nosotros que quitamos el cuerpo B y que asignamos a este punto donde se encontraba el cuerpo B un punto P. ¿Qué va a pasar entonces? Lo que va a pasar es que este cuerpo A va a generar un campo eléctrico en este punto. Sin embargo, no solamente en este punto, sino en todos los puntos que hay alrededor de este cuerpo. Es muy interesante poder comprender acerca de lo que es el campo eléctrico y cómo podemos aplicarlo. Así que para ello pues continuaremos estudiando más acerca del campo eléctrico y el compañero pues nos explicará un poco más a fondo este tema. ¿Qué tal, compañeros del curso de Física 2? Ahora proseguiremos con la explicación teórica sobre lo que se basa en nuestro experimento.
mí me tocó explicarles las propiedades sobre las partículas cargadas. Una de las propiedades principales y que por todo el medio se conocen de manera empírica es que las partículas cargadas con signos iguales se repelen y las partículas cargadas con signos diferentes se atraen. Esto se refiere o hace referencia a que las partículas que tienen los signos iguales ejercen una fuerza entre ellas contraria, o sea que básicamente tienen las fuerzas cruzadas. Por ejemplo, si tuviéramos una a la izquierda y una a la derecha, las fuerzas no serían hacia el mismo lugar, sino que serían hacia el lugar diferente, pues hacia afuera. Entonces estas cargas no llegan a juntarse o atraerse, sino que simplemente se repelen unas a otras y no llegan a prácticamente pues hacer nada. Otra de las propiedades es que la carga está cuantizada. Cuantizado significa a que tienen un valor unitario predeterminadamente. Por ejemplo, el protón tiene un valor de carga +1 o de carga positiva, y el electrón tiene un valor de -1 o de carga negativa. Otra de las propiedades es de que la energía se conserva. Esto hace referencia a la ley de la conservación de la masa y de la energía. Esto hace referencia a que hay sustancias en las que se pierden electrones y se cargan negativamente, y sustancias en las que ganan electrones y se cargan positivamente. Esto es lo que hace referencia, por ejemplo, con el conocido experimento que pues ya leímos nosotros en los libros de texto, y está casi en todos los libros de texto, que por ejemplo al frotar el vidrio con la seda, uno se carga positivamente y otro se carga negativamente. Esto se refiere a que uno pierde electrones y a que el otro gana electrones. Esto es básicamente el ejemplo que explica esta propiedad de la cuantización de las cargas. Y todas estas propiedades podemos explicarlas en nuestro experimento. Nuestro experimento consistió en básicamente inducirle un alto voltaje a una sustancia compuesta por aceite y por una bolsita de té, por romper una bolsita de té y regarla en todo el aceite. Entonces, al inducirle el voltaje bastante alto en los dos conductores, uno positivo y uno negativo, básicamente se nos hicieron visibles las líneas de campo eléctrico. Entonces, al momento de hacernos visibles las líneas de campo eléctrico, podemos explicar algunas propiedades. Por ejemplo, una que podemos explicar es que en el experimento hay un alambre cargado positivamente y otro negativamente. Entonces nosotros logramos ver las líneas de campo eléctrico. Las líneas de campo eléctrico básicamente se van dispersando, pues en el alambre positivo se dispersan hacia un lugar, y si en el alambre negativo se dispersan hacia otro lugar. Esto se refiere también a la primera propiedad porque son cargas diferentes, y nosotros llegamos a ver que las líneas de campo eléctrico básicamente se van a diferentes lados, no llegan a juntarse, a entrelazarse para que exista una fuerza entre ellos que los junte. Entonces esta es básicamente la propiedad indispensable que nosotros logramos explicar por medio de nuestro experimento, logramos comprobar empíricamente también. Entonces esto es todo lo que yo tengo que dejarles, y seguidamente resolveré un ejercicio sobre las líneas de campo eléctrico para que nosotros podamos tener en cuenta también cómo es que las líneas de campo eléctrico pueden afectar a partículas puntuales, básicamente la fuerza que ejerce el campo eléctrico en partículas puntuales. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal, compañeros? Ahora procederemos a la resolución de un ejemplo básicamente sobre el campo eléctrico y las líneas de campo eléctrico. Pues el ejemplo dice lo siguiente: una carga de 5 microcoulombs colocada en un campo eléctrico experimenta una fuerza de 30 por 10 a la menos 4 newtons, y luego el ejercicio nos pregunta cuál es la magnitud de la intensidad del campo eléctrico. Pues este problema básicamente nos dice que se coloca una carga Q, por ejemplo este puntito rosado, de 5 microcoulombs, y dice que esta carga experimenta una fuerza de 30 por 10 a la menos 4 newtons cuando se le coloca a través de un campo eléctrico. El campo eléctrico es básicamente estas líneas que nosotros podemos apreciar aquí en verde, y el campo eléctrico ejerce una intensidad sobre la partícula.
y esto a su vez genera una fuerza. Para resolver el problema, lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestros datos. El primer dato que tenemos es que dice que nuestra carga es igual a 5 microcoulombs. Esto básicamente, como nosotros ya sabemos, micro es igual a 10 a la menos 6. Entonces significa que 5 microcoulombs es igual a 5 por 10 a la menos 6. Entonces aquí ya tendríamos el valor de nuestra carga de 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Luego lo siguiente que nos dice es que la fuerza que experimenta la partícula colocada en el campo eléctrico es de 30 por 10 a la menos 4 newtons. Esta fuerza es la que experimenta esta partícula colocada a través de este campo eléctrico en las líneas de campo eléctrico. Entonces, luego la pregunta que nos hace es cuál es la magnitud de la intensidad del campo eléctrico, que es lo que tenemos que averiguar. Para esto nosotros usaremos esta fórmula, Q por E, que esta fórmula nos define básicamente la fuerza que experimenta una partícula Q sometida a un campo eléctrico. Entonces, como básicamente aquí ya tenemos la carga y la fuerza, lo único que tenemos que hacer es despejar. Partido Q. Y luego sustituir los valores de la fuerza, que es igual a 30 por 10 a la menos 4 newtons, partido la carga Q, que es igual a 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Entonces esto nos da como resultado, entonces al momento de ingresar estos valores en nuestra calculadora, nos da que 30 por 10 a la menos 4 dividido 5 por 10 a la menos 6 es igual a 600. Es igual a 600. Entonces, la intensidad de la fuerza del campo eléctrico está expresado en newtons partido coulombs. Básicamente, esta es la magnitud de la intensidad del campo eléctrico que experimenta nuestra partícula sometida en este campo eléctrico. Entonces, en este sencillo ejemplo, pues nosotros también podemos ver básicamente lo que demostramos en nuestro experimento, que aquí nosotros prácticamente, como es un ejercicio, nos imaginamos las líneas de campo eléctrico y nos imaginamos la carga, pues la partícula cargada. Pero en nuestro experimento la diferencia es que nosotros logramos ver las líneas de campo eléctrico que se generan cuando metemos dos alambres en el aceite y luego le inducimos un voltaje bastante alto a los alambres y le regamos una bolsita de té para poder hacer visibles las líneas de campo eléctrico. Entonces básicamente nuestro experimento es muy práctico porque nosotros podemos ver las líneas de campo eléctrico y este ejemplo se relaciona bastante con nuestro experimento. Así que muchas gracias por la atención prestada, compañeros, y hasta la próxima. Ahora haremos un experimento el cual nos permitirá visualizar lo que son las líneas de campo eléctrico. Para este experimento nosotros necesitamos corriente de alto voltaje, la cual obtendremos al conectar un balastro de 12 voltios con un flyback obtenido de una televisión antigua. Este circuito nos podrá introducir corriente de alto voltaje a nuestro recipiente, en el cual vertiremos aceite vegetal el cual nos servirá como conductor. Y para que se puedan visualizar lo que son las líneas del campo eléctrico, vertiremos el contenido de un sobrecito de té, el cual se visualizará según las líneas de campo eléctrico. Ahora observamos el campo eléctrico debido a dos cargas positivas.
Como podemos observar, las hojitas de té se alinean de tal forma que podemos visualizar las líneas del campo eléctrico, que se forma al tener una carga positiva y una negativa. Para que podamos entender esta siguiente parte del experimento, debemos de definir primero dos conceptos básicos. Vamos a definir el campo eléctrico. Nuestro primer concepto nos dice que el campo eléctrico está denotado por la letra E, la cual es una cantidad vectorial que existe en cualquier punto en el espacio. El campo eléctrico nos indicará la dirección en que una fuerza actúa sobre una carga puntual. Las cargas puntuales podemos tener positivas o negativas. De esta forma, nosotros podemos decir de que una carga positiva tendrá líneas de campo que saldrán de ella, y las cargas negativas tendrán líneas puntuales que llegarán a ella. Por lo que podemos decir, cargas del mismo signo se repelen y cargas del signo contrario se atraen. Nuestra primera relación nos indica que la recta tangente a una línea de fuerza nos dará la dirección de nuestro campo eléctrico. La segunda relación nos dice de que para dibujar las líneas de fuerza por unidad de área, estas deben de ser directamente proporcional a la magnitud del campo eléctrico. Pero eso no es todo, ya que las propiedades de líneas de campo se pueden decir que son: nuestra propiedad número 1. El vector del campo eléctrico es tangente a las líneas del campo sobre cada punto en que ésta se encuentre. Nuestra segunda propiedad, las líneas del campo eléctrico son abiertas. De esta forma podemos decir de que salen de cargas positivas o del infinito y llegan hacia cargas negativas o al. Nuestra propiedad número 3. El número de líneas que salen de una carga positiva o entran a una carga negativa son proporcionales a dicha carga. Nuestra propiedad número 4. La densidad de líneas de campo en un punto es proporcional al valor del campo eléctrico en dicho punto. Nuestra propiedad número 5. Las líneas de campo no se pueden cortar, es decir, que si se cortan es porque existen dos vectores de campo eléctrico distintos ahí en ese punto. Y nuestra última propiedad, pero no menos importante, es de que a grandes distancias de un sistema de cargas, las líneas están igualmente espaciadas y son radiales, comportándose en el sistema como una carga puntual, es decir, que no van a disminuir su espesor por muy lejos que esté destinada a la otra carga. Soy Ronnie Tool y explicaré las aplicaciones del campo eléctrico, de las líneas de campo eléctrico y la electrostática. Ya hemos explicado la definición de campos eléctricos, líneas de campo eléctrico, electrostática y cargas. Bueno, ¿dónde encontramos nosotros estos fenómenos o la aplicación de la teoría? Hoy les explicaré dos aplicaciones de campos eléctricos, líneas de campo eléctrico y electrostática. El primero lo encontramos por medio de la xerografía o serografía. Este proceso consiste en la impresión en seco de documentos o fotocopias. Esto a través de la fotoconductividad electrostática. Bueno, en el primer paso encontramos que tenemos un tambor cilíndrico recubierto por un fotoconductor, que principalmente es el selenio por su nivel de fotoconductividad. La luz atraviesa el tambor y dispersa los electrones. El tambor cilíndrico es cargado por medio de una descarga de corona, donde las cargas positivas permanecen en su interior y las cargas negativas en el fotoconductor. En el segundo paso, como lo había explicado, la luz atraviesa el cilindro. Esto quiere decir que los electrones donde la luz atraviesa se dispersan, pero donde la luz no llega a alcanzar, los electrones se permanecen. Esto útil para el tercer paso. El tercer paso consiste que un tóner, que es un polvo con carga positiva,
se administra al tambor cilíndrico, donde las partes positivas se juntan con las partes negativas, esto con el fin del cuarto paso. En el cuarto paso se introduce un papel con carga negativa, donde las cargas positivas del tambor cilíndrico o del tóner se adhieren al papel. Esto termina el proceso de fotocopiado o de inspección fotostática. Bueno, en la segunda aplicación encontramos la precipitación electrostática. La precipitación electrostática consiste en la separación de partículas sólidas o gotas de líquido a través de la ionización de un flujo de gas. Este flujo de gas atraviesa dos placas que son llamados electrodos. En la parte central encontramos un electrodo de alambre, en el cual consiste en atrapar las cargas positivas del flujo de gas. Las cargas negativas son llevadas a la parte exterior de este cilindro, que es un cilindro donde almacena este proceso. Las partes positivas se encuentran en las placas. Los electrones, al momento de pasar por el campo eléctrico que es producido por las cargas positivas, siempre tienden a encontrar partículas de polvo o partículas de pintura. Esto se desecha. Las cargas positivas permanecen en los electrodos del alambre, en el cual es importante para la ionización. El campo eléctrico que emiten las placas positivas se puede determinar mediante la siguiente ecuación, que el campo eléctrico es igual a 1 partido radio. Esto quiere decir que el campo eléctrico aumenta si R disminuye, pero el campo eléctrico disminuye si R es lo suficientemente mayor. ¿Dónde podemos aplicar la precipitación electrostática? Esto lo utilizan principalmente los ingenieros para reducir la contaminación del aire a través de los gases nocivos, gases por los incendios, gases emitidos por las industrias, y también para la recuperación de elementos, con lo cual es el óxido de cobre, el óxido de estaño y a veces partículas de oro. Hemos visto entonces que los campos eléctricos y las líneas de campo eléctrico se pueden utilizar para experimentos para beneficio del hombre y para uso común. En nombre de Willy, de Luis, de René, de Darwin y parte mía, ha sido todo. Esperando que hayan podido ver que la física está en todo lo que nosotros vemos, en todo lo que sentimos, escuchamos. Todos los fenómenos físicos están a nuestro alrededor y es importante conocer qué representa eso en nosotros y cómo poder nosotros utilizar eso para cambiar el mundo. Ya lo hemos visto en la precipitación electrostática, que lo utilizan para reducir la contaminación del aire, y es importante ver que esto nos genera mejores ambientes y mejores formas de vivir. Ha sido todo por nosotros. Gracias por ver el video. Cualquier duda o comentario pueden dejarlo aquí abajo y esperamos vernos en una próxima ocasión. Gracias.